Buenas noches buenas noches a todos. Mi nombre es Lina Martínez, ejecutiva de cuenta de Promédico. Promédico es un fondo de empleados exclusivamente para médicos, el cual cuenta con unos excelentes servicios para toda la parte, todos nuestros médicos, especialistas y residentes. Cuenta con beneficios como con bienestar, que son cabañas, también créditos. Todos nuestros asociados después de un tiempo tienen derecho pues a acceder a todas estas líneas de crédito como vivienda, educación, especialización en el caso pues de ustedes los residentes, donde pues pueden adquirir créditos para terminar su especialización pues en la área que desee, ¿sí? Adicional a eso pues también manejamos aportes, ahorros y otras opciones que están dentro de nuestro portafolio. Hoy les va a saludar y hablar Catalina, la abogada de Chot Seguros. Nosotros manejamos la póliza de responsabilidad civil médica, que son mucha la póliza que ustedes utilizan para poder ejercer su profesión. Entonces, pues buenas noches, Catalina, ¿cómo estás? Y te doy paso para que puedas iniciar tu charla. Perfecto, Lina, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. La idea, pues, en la noche de hoy es conversar un poco respecto de dos temas que son supremamente importantes cuando hablamos de responsabilidad civil profesional médica. Yo voy a detenerme un segundito para tratar de compartirles una presentación que tengo, digamos, estructurada para presentar, pues, el tema hoy. Em, me confirman si ahí la pueden ver bien. Espérenme que ya la voy a poner en pantalla completa. Espérenme un segundo. Voy a ponerla en toda la pantalla y me confirman si la ven bien. Denme un segundito, yo trato de volverla a poner. Eso, creo que ahí sí, ¿cierto? Lina, Sí, ahí se Sí, ve. ya se ve. perfecto, entonces, bueno, no. Yo vengo pues de parte de la firma Delgado Londoño Abogados, yo soy abogada socia de la firma. Nosotros, como muy bien lo decía Lina, pues digamos somos ajustadores externos de varias aseguradoras y particularmente somos ajustadores de Chubb Seguros en los casos de responsabilidad civil profesional médica, tanto de pólizas, digamos, para clínicas y hospitales como de pólizas para médicos individuales. Como lo exponía Lina, pues Promédico, digamos, tiene una póliza colectiva de responsabilidad civil médica contratada con Chubb Seguros y pues nos han invitado hoy a este espacio tan chévere para poder conversar un poco de lo que es, o sea, de lo que son dos temas bien importantes en el marco de la responsabilidad civil profesional médica, que son el manejo de la historia clínica y el manejo del consentimiento informado. Entonces, digamos que la idea en la noche de hoy es hablar de esto un poco. Digamos, pues no pretendo ser, digamos, ni demasiado técnica, ni demasiado exhaustiva o demasiado larga, simplemente darles como un abrebocas de la importancia y realmente la relevancia de cumplir con estos dos temas, porque hay veces no basta simplemente hacer las cosas bien, médicamente hablando, digamos, no basta seguir la Lex Artis, no basta basarnos en la medicina basada en evidencia y cumplir, digamos, con todos los protocolos médicos, sino que también tenemos que poder demostrar que así lo hicimos. Y estos son dos documentos que, digamos, desde el punto de vista legal, son bien importantes a ese efecto y hacen parte, digamos, de las obligaciones de todos los médicos que debemos cumplir y que nos sirven muchísimo. Entonces yo quisiera que el primer mensaje que tengan ustedes en la noche de hoy es que el manejo de historia clínica y el manejo de consentimiento informado son una herramienta a favor del médico que le permiten demostrar adecuadamente todo eso que ha hecho y que le permiten, digamos, defenderse adecuadamente en los juicios de responsabilidad civil profesional médica y cumplir también con las normas de ética médica. Entonces, pues digamos que lo primero que quisiera que conversáramos es la importancia, por qué es importante que tengamos un adecuado manejo de la historia clínica y del consentimiento informado. Segundo, quisiera que habláramos un poquito del consentimiento informado. Tercero, pues pasar a conversar un poco de qué es la historia clínica y cómo se compone y qué implica, digamos, llevar adecuadamente una historia clínica. Y por último, pues finalizaríamos con unas conclusiones. Entonces, digamos que lo primero es conversar de la importancia del adecuado manejo de la historia clínica y el consentimiento informado. Y creo que, digamos, ustedes como profesionales y como médicos egresados pues de esta excelente universidad, ustedes saben desde el punto de vista médico qué es lo que hay que hacer.
digamos, cómo es la atención que le debemos brindar al paciente, pero hay veces dejamos de un lado estos documentos que terminan siendo bien relevantes, como les digo, desde dos puntos de vista, digamos que no son opuestos, sino que muchas veces son pues verdaderamente complementarios, y es lo que tiene que ver tanto con los procesos, digamos, de responsabilidad civil médica que se pudieran llegar a adelantar respecto a los médicos, como respecto de los procesos o investigaciones de tribunales de ética médica. Hace un par de meses di esta charla en otra universidad o algo similar, y uno de los docentes, que era además miembro del Tribunal de Ética Médica, si yo no estoy mal, aquí en Antioquia, nos decía, es que la principal razón de condena o de sanción o de establecimiento de, digamos, responsabilidad disciplinaria de los médicos en tribunales de ética médica es el incumplimiento en el manejo de historia clínica. Puede que todo se haya hecho bien, pero si la historia clínica y el consentimiento informado como parte contenida obviamente en la historia clínica no se hacen adecuadamente, pues hay una, digamos, hay una incidencia disciplinaria para los médicos, y entonces es fundamental que no solamente lo hagamos todo bien, sino que logremos cumplir con estos requisitos legales. Entonces, cuando hablamos de consentimiento informado, cuando hablamos de historia clínica, estamos hablando de cómo cumplir con unas normas que nos imponen por nuestra misma profesión, llevar ciertos documentos y llevar cierta documentación de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y por otro lado, digamos, cómo evitarnos sanciones también desde el punto de vista disciplinario de los tribunales de ética médica. Adicionalmente, y no menos importante, el consentimiento informado y la historia clínica, el adecuado manejo de la historia clínica son una pieza probatoria fundamental en los procesos de responsabilidad civil profesional médica. Digamos que al respecto se ha entendido por parte de nuestros jueces que lo que consta en la historia clínica es la realidad de la atención que se le brindó al paciente, y que lo que no consta en la historia clínica, digamos, hay una presunción de alguna manera de que no se hizo. Se infiere que, pues, si no está en la historia clínica es porque no pasó, y entonces la carga de la prueba para un médico de demostrar que hizo algo, sino que se le olvidó simplemente dejarlo reflejado en la historia clínica o en el consentimiento, es supremamente complejo. O sea, digamos que los jueces lo que entienden es lo que está en la historia clínica es realmente, digamos, lo que se hizo en un caso concreto, los procedimientos que se practicaron, las impresiones diagnósticas que tuvieron, los exámenes diagnósticos que se realizaron, y el resultado al que se llegó, y el diagnóstico definitivo o conclusivo al que se llegó, hacen parte, digamos, de lo que queda contemplado en la historia clínica, y entienden los jueces que lo que no queda ahí es porque no sucedió, porque no se analizó, no porque no se consideró relevante. Es decir, si yo tenía dos posibles impresiones diagnósticas y me enfoqué todo el tiempo, digamos, en descartar uno u otro diagnóstico y llegué a mi conclusión, pero solamente dejé el diagnóstico final, y resulta que lamentablemente, por, digamos, situaciones que se escapan de la posibilidad de los médicos y que obviamente no tienen inferencia o no tienen nada que ver con una responsabilidad médica, sino que es simplemente una situación, digamos, que era difícil de prever, un diagnóstico muy complejo, un caso que a pesar, digamos, de un diagnóstico, igual no hubiéramos podido llegar digamos, brindar el manejo médico que el paciente requería, y el paciente finalmente iba a presentar pues un resultado, digamos, que podía ser la muerte, una lesión, etcétera, y que, digamos, era un resultado posiblemente inevitable. El simple hecho de que esa otra alternativa no aparezca en la historia clínica como una impresión diagnóstica, o que la hayamos descartado, o que hayamos establecido, digamos, el curso de acción para llegar al diagnóstico adecuado, nos deja en una situación probatoria más compleja en un proceso judicial. Con un agravante o con un punto adicional que es importante que consideremos, y es que los peritos médicos que hacen los análisis de los casos lo hacen a partir de la historia clínica. Ellos no se sientan con cada uno de los médicos, no escuchan la versión de los médicos para decir si lo que se hizo estuvo bien o mal, y ustedes saben que la gran mayoría de los procesos de responsabilidad civil profesional médica se resuelven a través de un peritaje médico, de un análisis técnico, de un par médico que analiza el caso y dice, aquí las cosas se hicieron como se debieron haber hecho. Lamentablemente el resultado no fue el esperado o el querido, porque las obligaciones médicas, como todos lo sabemos, son de medios y no de resultado, pero todo se hizo bien.
O que el perito diga, no hay constancia en la historia clínica de haberse hecho esto, no hay constancia de haberse diligenciado un consentimiento informado, luego yo no puedo asumir que se hizo bien las cosas, porque si no hay historia clínica, yo todo lo que asumiré es probablemente todo lo contrario, que no se le hicieron los procedimientos, los tratamientos, los exámenes diagnósticos, entre otros, que el paciente requería. Entonces, digamos que ese es otro punto bien importante. Y adicionalmente, digamos que hay otros derechos que están estrechamente vinculados y relacionados con el manejo de la historia clínica y particularmente con el manejo del consentimiento informado, que es todo lo que tiene que ver con ese derecho a recibir información, que incluso en Colombia se entiende como un derecho de rango constitucional, porque nuestra Corte Constitucional ha revisado el caso y ha dicho, ojo, las personas tienen derecho a la información y a tomar decisiones informadas sobre su salud. Entonces, pues digamos que ahí hay otro tema bien relevante que implica pues que los médicos deban estar alertas y atentos respecto de cómo dar cumplimiento al manejo pues, de las normas de historia clínica y consentimiento, y ahí ven la importancia de que hablemos de esos temas en la noche de hoy. Vamos a empezar entonces conversando del consentimiento informado. Vamos a hablar de qué es pues este consentimiento informado, cuál es la información que debemos suministrarle a los pacientes, quién es el legitimado para, digamos, dar el consentimiento y quién es el legitimado para recibir el consentimiento, cuáles son los casos en donde no es necesario tener un consentimiento informado y cuál es la responsabilidad que puede existir para los médicos por no haber consentimiento o a pesar de haber consentimiento informado. Entonces ahí, digamos, nos vamos a enfocar un ratico, vamos a empezar por ahí, pues, ¿qué es el consentimiento informado? Digamos que el consentimiento informado parte de un derecho que tienen los pacientes y es el derecho a ser informados y a tomar decisiones informadas sobre su salud. Entonces, es un derecho a la información. Ese derecho a la información está contemplado en los artículos 15 y 16 de la Ley 23 de 1981, que es la Ley de Ética Médica, y como yo les decía, tiene además consagración constitucional a través de la sentencia C-182 de 2016. Es una sentencia de constitucionalidad en donde, digamos, la Corte Constitucional finalmente resolvió que los pacientes tienen derecho a la información y estableció cuáles son, digamos, esos requisitos para que se entienda que se cumple el consentimiento informado. Entonces, lo primero es decir que el consentimiento informado no es un documento. El documento, pues, es el documento, digamos, en el que se plasma que las partes han, digamos, hecho una labor efectiva de consentimiento informado, pero el consentimiento informado, pues, no necesariamente tendría que constar en un documento. El consentimiento informado es un procedimiento que hacemos médico tratante u otra persona, que ya vamos a hablar de quién está legitimado para, digamos, dar la información, y paciente u otra persona, que ya vamos a hablar de quién está legitimado para recibir la información, quién puede recibir válidamente esa información, en donde se informa, digamos, una serie de situaciones, una serie de datos que son relevantes para que el paciente pueda tomar las decisiones respecto de, digamos, qué manejo va a asumir con respecto a su estado de salud y a los posibles procedimientos o tratamientos que serían procedentes, ¿cierto? Entonces, el consentimiento informado no es el documento, pero es ideal que el consentimiento informado quede plasmado en un documento en donde se deje claridad y se pueda acreditar que efectivamente se hizo esa gestión, que efectivamente se manifestaron al paciente o a su acudiente, digamos, en caso de proceder, esos riesgos propios del procedimiento y todos estos requisitos que ya vamos a entrar a mirar, y que el paciente consintió en esos riesgos y asumió como propios esos riesgos. Entonces, digamos que el punto de partida del consentimiento es el derecho a la información, y es también entender que en la medicina no pueden evitarse los riesgos. Es decir, todos los procedimientos, todos los tratamientos conllevan unos riesgos que son inherentes a los procedimientos y a los tratamientos, y que a pesar de que el médico haga todo correctamente, no podemos evitar que esos riesgos se materialicen. Esos riesgos se pueden presentar así se haya hecho todo bien. Hay daños que son inevitables y que son propios del mismo procedimiento o tratamiento, y que, digamos, ya de acuerdo con la medicina basada en la evidencia y con la ciencia médica, sabemos que no podemos evitarlos, que en un porcentaje de los casos ese riesgo se va a materializar. Entonces, sabemos que a pesar de hacer todo bien,
esos riesgos, que se denominan riesgos inherentes, pues no vamos a poder evitarlos. Existen y son intrínsecos, digamos, a la actividad médica, no se pueden eliminar y ya los tenemos muchas veces incluso identificados de acuerdo con lo que es la literatura médica y lo que les digo, la medicina basada en evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces entienden esta situación y los jueces dicen, ok, el médico no se puede comprometer con el resultado porque existen riesgos que exceden la posibilidad, digamos, de preverse o incluso de, a pesar de ser riesgos previstos, no los podemos evitar. Entonces el médico no puede comprometerse con un resultado exitoso, pero sí tiene que hacer una labor de informar esos riesgos al paciente. Y cuando le informa esos riesgos al paciente, se los traslada y con el traslado de esos riesgos, digamos que el paciente los asume y en caso de materializarse, pues el médico deja de ser responsable por esos riesgos, no los asume. Esa es, digamos, la importancia del consentimiento informado, precisamente que si se materializa un riesgo inherente a ese procedimiento, pues es el paciente el que de manera libre y voluntaria decidió aceptar y consentir ese riesgo. Riesgos que no se pudieron prever o riesgos que previéndose, pues no se pudieron evitar. Entonces, digamos que ese es el punto de partida y también es entender que los jueces dicen, digamos, lo siguiente, ahorita vamos a profundizar un poquito en eso y es, yo entiendo que si usted le informó ese riesgo al paciente, usted le trasladó la decisión de asumir ese riesgo y cuando el riesgo lo asume el paciente, usted, digamos, deja de ser responsable por la materialización de ese riesgo inherente, pero además la ausencia de ese consentimiento me hace entender a mí que el paciente no pudo asumir ese riesgo y por lo tanto usted no se lo trasladó. Y si usted no le trasladó ese riesgo, usted médico, pues es responsable incluso del riesgo que usted no pudo evitar habiéndolo previsto o incluso no lo pudo prever, de los riesgos que entendemos como inherentes al procedimiento e inevitables. Entonces, digamos que con eso en mente, pues, ¿qué es necesario? Pues se debe tratar de ser lo más exhaustivo posible en el consentimiento informado, en los riesgos que se informan. Digamos que ahí hay algo muy importante y es entender qué es lo que se debe informar. Entonces, dice nuestra jurisprudencia, bueno, mire, ¿qué información debe suministrarse al paciente? Al paciente se le debe suministrar, primero, información clara sobre su estado de salud. Paciente, este es su estado de salud. Usted tiene esta patología, usted tiene esta situación. Este es su verdadero estado de salud, este es su pronóstico actual con el estado de salud actual que usted tiene. Segundo, le debemos informar cuáles son los riesgos inherentes a los tratamientos que le estamos sugiriendo, a los procedimientos que le estamos sugiriendo. Puede ser un procedimiento quirúrgico, puede ser un tratamiento, digamos, no sé, por ejemplo, un tratamiento como una quimioterapia, puede ser cualquier tipo de situación, digamos, en la que el paciente se va a someter a un procedimiento o un tratamiento que implica unos riesgos, debemos decirle, bueno, estos son los riesgos del tratamiento, del procedimiento al cual usted se va a someter, son inevitables. Vamos a deber, digamos, relacionar los riesgos más usuales, los que normalmente se presentan, los que, digamos, ya la literatura médica o la medicina basada en la evidencia ha evidenciado y ha identificado como riesgos de normal ocurrencia o de, digamos, alguna ocurrencia en cierto tipo de procedimientos. Se debe tratar de ser lo más exhaustivo posible a pesar de que no podemos ser completamente exhaustivos. Lo que tenemos que hacer es, digamos, identificar los riesgos principales que se pueden presentar, identificar también los riesgos más graves que se pueden presentar, aunque solo se presenten en un porcentaje muy pequeño de los casos, y, digamos, exponerle al paciente ese panorama de riesgos que están pues presentes en el tratamiento o en los procedimientos que estamos sugiriendo. Entonces, obviamente, ¿qué se informa? Pues los riesgos inherentes conocidos, los que el médico no tiene cómo conocer, los que no se han evidenciado, digamos, en la literatura médica como riesgos usuales de un procedimiento, pues no se tienen que informar. Se informan los riesgos comunes y se informan, digamos, en nivel de afectación sin llegar a mostrar los 500.000 riesgos que pueden presentarse, pero por lo menos decir, bueno, en la, digamos, los riesgos más usuales de este tipo de procedimiento, ¿cuáles son? Se ponen de presente, y otros que aunque inusuales serían especialmente graves, por eso normalmente cuando ustedes ven un documento de consentimiento informado, pues es usual que digan incluso la muerte, porque digamos que es el riesgo por excelencia o el riesgo más grave al que se somete cualquier paciente, pues que se somete a un tratamiento médico.
Digamos que entonces lo que debemos tratar de mostrar son los principales riesgos, también los riesgos más graves y, ojo, esto es aún más importante, es aún más exigente ser exhaustivos o ser lo más exhaustivo posible con los riesgos que se informan cuando los tratamientos son electivos, es decir, cuando se trata de un tratamiento que no es necesario para, pues, digamos, recobrar la salud o que no es necesario para salvar al paciente, sino que es un procedimiento, pues, al que el paciente podría decidir, por ejemplo, someterse o no, y por eso, particularmente los casos de cirugías estéticas son bien complejos y se analizan, digamos, con mucho detalle, que el médico haya sido pues exhaustivo en la mayor medida posible en la determinación de los riesgos que podrían presentarse como consecuencia del procedimiento. Y adicional a eso, digamos, entonces se informa el estado de salud, digamos, el tratamiento recomendado con sus riesgos inherentes y las alternativas terapéuticas que tiene el paciente. Entonces no basta simplemente informar, mire, esto es lo que yo recomiendo hacer y estos son los riesgos, sino, bueno, ¿cuáles son las alternativas que usted tiene? ¿Por qué no se las recomiendo? ¿O por qué usted debe decidir entre ellas? ¿Y cuáles son los riesgos también de esas alternativas, a grandes rasgos? ¿Y cuáles son los riesgos de no someterse al tratamiento? El paciente debe conocer cuáles son los riesgos de someterse versus los riesgos de no someterse para poder tomar una verdadera decisión informada de si quiere o no someterse a ese tratamiento o a ese procedimiento. Entonces, súper importante, no es suficiente que se informen los riesgos inherentes, sino que también se deben informar otras alternativas terapéuticas posibles con sus ventajas y desventajas en uno u otro caso, y el riesgo de no someterse al tratamiento. Entonces, esa es la información que debe suministrarse. Segundo, ¿quiénes son los legitimados para dar y para recibir esa información y ese consentimiento? Entonces, el legitimado para dar la información es el médico tratante. Ese es el principal legitimado para dar la información, el médico tratante, quien va a hacer el tratamiento, quien va a efectuar el procedimiento, quien toma la decisión, digamos, del tratamiento, del procedimiento a adelantar, es quien en principio debe dar ese consentimiento. Excepcionalmente se dice que puede ser un dependiente, pero si va a ser un dependiente, tiene que ser un dependiente que tenga el conocimiento suficiente para informar de manera completa al paciente respecto de esos riesgos que estamos manifestando. Entonces debe ser una persona calificada, es decir, con capacidad científica para hacerlo, y pues obviamente, digamos que esa persona debe diligenciar los espacios en blanco cuando, digamos, el consentimiento se da a través de sus formatos preimpresos, que es lo usual en la mayoría de las clínicas. Tenemos esos formatos preimpresos en donde se establece el tratamiento que se va a hacer, los riesgos inherentes, las alternativas terapéuticas, ¿cierto? Y entonces, pues es ese médico que da la información el que debe diligenciar los espacios en blanco, o ese par, digamos, o ese dependiente que tenga la capacidad científica para dar esa información, quien debe diligenciar los espacios en blanco. ¿Y a quién se le informa? Por regla general, pues la información se le debe suministrar al paciente, ¿cierto? La regla general es que la información se le debe dar es al paciente, no hay obligación, digamos, de darles información a nadie diferente que al paciente. Hay casos excepcionales, hay casos en donde la información no se le da al paciente, por ejemplo, los casos de personas incapaces, los casos de personas que no están conscientes o que no tienen, digamos, posibilidad de manifestar su consentimiento. Entonces, con respecto a esas personas, el consentimiento informado lo puede dar un miembro de su familia, que puede ser su acudiente. Hay un caso muy especial, que es el de los menores el de los menores de 5 años. Para los menores de 5 años el consentimiento se llama consentimiento sustituto y lo dan los padres. Para los mayores de 5 años el consentimiento informado lo debe dar, digamos, el padre, pero en compañía de su hijo. O sea, el hijo debe escuchar, digamos, lo que se está manifestando y debe, digamos, participar en la toma de decisión. Y ahorita conversaremos un poquito de esto. Ese consentimiento sustituto tiene unos límites. Los padres no son libres para decidir sobre la vida y la integridad de los hijos al 100%. El médico siempre debe velar por el interés superior del menor y
aun cuando los padres decidan no someter al menor a un procedimiento o a un tratamiento, si los médicos estiman que esa es la manera en que se debe proceder, se debe privilegiar el interés superior del menor y, digamos, en contra incluso de la voluntad de los padres, pues efectuar el procedimiento. Ahorita conversamos un poquito de eso cuando hablemos de los casos en donde no es obligatorio tener consentimiento informado. Entonces, en principio el paciente, en casos excepcionales, digamos el acudiente, pero siempre que el paciente tenga al menos, digamos, alguna conciencia y no se requiere, digamos, una capacidad plena. Miren que incluso los niños después de los 5 años participan en su labor de consentimiento, pues debe darse directamente pues, a esa persona. Es usual que se haga a través de un formato preimpreso. No hay ningún problema en que se haga así, pero es necesario que se diligencie. No dejen los consentimientos informados en blanco. No los hagan firmar y los dejen en blanco que nada hicimos. Es supremamente importante que logremos demostrar pues que se hizo la gestión de consentimiento y que eso queda en el documento que finalmente se suscribe por parte del paciente, a veces incluso por parte de un testigo, ideal si se puede suscribir por parte de un testigo, y del médico que fue el que brindó la información. Entonces, digamos, la legitimación para dar y recibir, médico, tratante y paciente, con casos excepcionales en donde el paciente, digamos, no sería quien suministraría el consentimiento. Casos en que no es necesario u obligatorio tener consentimiento, entonces nos han dicho, no es obligatorio tener consentimiento, digamos, primer caso, en donde el paciente ha renunciado a ser informado, en donde el paciente expresamente ha manifestado no tener la voluntad de tener la información, sea sobre su estado de salud, sea sobre los posibles tratamientos, sea sobre los riesgos del tratamiento. Si tenemos una constancia firmada por el paciente, en donde el paciente claramente suscribe e indica que no quiere ser informado, pues no hay necesidad de hacer un proceso de consentimiento informado. Segundo, les decía ahora, con los menores de edad, digamos que el consentimiento es un consentimiento que se denomina consentimiento sustituto. El consentimiento lo firman los padres en los casos de los menores de edad. Si el menor tiene más de 5 años, la decisión la toma el menor en compañía de sus padres. Si el menor tiene menos de 5 años, la decisión la toman los padres en compañía del equipo médico. Y como les decía, digamos, se debe prevalecer el derecho del menor y en ese sentido la prevalencia de los derechos del menor implica que los médicos pueden tomar decisiones en contravía digamos, las decisiones que toman los padres. Pasa mucho, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová con las transfusiones de sangre. Si el equipo médico define que un menor requiere una transfusión sanguínea y sus padres, digamos, por sus creencias religiosas han tomado la decisión de que el menor no se someta a la transfusión sanguínea, los médicos pueden decidir proteger el interés superior del menor y efectuar la transfusión, aún, digamos, en contravía de las decisiones de los padres. Prevalencia de los derechos del menor. No se requiere tampoco consentimiento informado en los casos, en los casos de urgencia. En los casos de urgencia no se requiere consentimiento informado. Por ejemplo, en los casos en donde es imposible informar al paciente que durante la cirugía sucedió una situación no prevista que hace que se requieran tratamientos adicionales, muy normal, por ejemplo, en un caso de un legrado en donde finalmente la paciente termina requiriendo una histerectomía y la histerectomía no fue consentida, pero fue necesario en el trámite, digamos, o en el proceso o en el acto quirúrgico tomar la decisión porque, por ejemplo, se estaba presentando una abundante sangrado y teníamos el riesgo pues de que se presentara pues una situación más delicada que pudiera tener o poner en riesgo la vida de la paciente, entre otros, ¿cierto? Entonces, digamos que en esos casos no se requiere consentimiento informado. No se requiere consentimiento informado cuando el rechazo al procedimiento pueda tener impacto en la comunidad, en la salud pública. Entonces, por ejemplo, los pacientes que deciden no someterse a una cuarentena en algún caso de ciertas enfermedades infecciosas, digamos que se puede obligar o se puede imponer ese tipo de procedimientos o de tratamientos aún en contra de la voluntad y del consentimiento del paciente, definido, digamos, por la misma Corte Constitucional en la sentencia que les mencionaba hace un rato. Y dice la Corte también que no se requiere consentimiento cuando el paciente no puede entender el lenguaje médico, cuando no hay posibilidad de hacer entender al paciente, digamos, sobre
su estado de salud, ni el procedimiento que se va a hacer, ni los riesgos de ese procedimiento. Y entonces dice, cuando no hay posibilidad de discernir o de consentir o disentir en el acto médico, pues no puede exigirse que haya un consentimiento informado. Y el paciente puede tomar la decisión de delegar en otro su consentimiento. Entonces una persona puede decir, mire, no me dé la información a mí, désela a tal pariente mío que él sabe del tema, entiende y tomará la decisión más adecuada por mí, porque yo soy muy nervioso. Si a mí me indican que este procedimiento va a tener estos riesgos, pues yo no voy a querer someterme a ese procedimiento. Bueno, por último, ¿cuál será la responsabilidad por ausencia de consentimiento o a pesar del consentimiento? Entonces ya hablábamos hace un momento, responsabilidad por ausencia de consentimiento. Estamos hablando de que, digamos, hay una situación bien compleja y es que la simple ausencia de consentimiento es una vulneración de un derecho del paciente, y entonces hay algunos, digamos, jueces y algunos abogados que entienden que es un daño autónomo que se puede reclamar y que se puede pedir una indemnización por ausencia de consentimiento informado, pidiendo una suma. Pues incluso he visto que reclaman hasta 100 salarios mínimos, es decir, hasta 100 millones de pesos, porque simplemente usted no me indicó cuáles eran los riesgos a los que yo me estaba sometiendo, incluso de no haberse materializado ningún riesgo, simplemente por el hecho de no haberse hecho la gestión, digamos, del adecuado consentimiento informado. En segundo lugar, digamos que hay otra posición que es tal vez la posición mayoritaria, doctrinal y jurisprudencialmente, es decir, entre los que trabajamos en estos temas de responsabilidad civil y también entre los jueces, y es la posición de que el médico que no informa adecuadamente no traslada el riesgo. Y entonces asume el riesgo cuando ese riesgo se materializa, aún si es un riesgo inherente que él no pudo prever, que no pudo anticipar, que no pudo, digamos que a pesar de ser previsto, no pudo evitar de ninguna manera. Entonces, lo que nos terminan diciendo los jueces, y esta es la posición mayoritaria, es el paciente presentó una infección, sepsis y falleció. Esa infección y sepsis eran riesgos inherentes del procedimiento quirúrgico, no sé, apendicectomía que se realizó, o en fin, colecistectomía, cualquiera de los procedimientos. Sin embargo, no se le informó al paciente. Luego ese riesgo no se trasladó, el médico lo retuvo. Ese riesgo fue el que generó la muerte del paciente, el médico no lo podía evitar y sin embargo responde por la muerte del paciente. Entonces miren ustedes la gravedad de no hacer una adecuada tarea de consentimiento informado, de ahí la importancia. Y cuando hablamos de responsabilidad, a pesar del consentimiento informado, lo que queremos decir es que el consentimiento informado lo que hace es trasladar los riesgos inherentes, los riesgos que no pudimos evitar con una adecuada práctica médica, pero no traslada al paciente la culpa médica. Es decir, si se logra identificar que el riesgo que se presentó no es un riesgo inherente al procedimiento, sino que es un riesgo que se presentó porque el médico no hizo todo lo posible, por ejemplo, por evitarlo, porque el médico no tuvo una adecuada práctica quirúrgica, porque el médico no valoró adecuadamente los paraclínicos de un paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Ese riesgo no es el riesgo que se traslada con el consentimiento informado. Entonces, cuando hay culpa, hay responsabilidad y no podemos eliminar esa responsabilidad por el simple hecho de que se hubiera, digamos, elaborado un consentimiento. Entonces, el consentimiento lo que hace es que elimina o traslada al paciente los riesgos inherentes, inevitables de la práctica médica, pero no traslada al paciente los riesgos derivados de un actuar culposo del médico. Es decir, les pongo un ejemplo. Si practicamos un procedimiento, no sé, una laparotomía exploratoria, y dejamos una gasa dentro del paciente y resulta que esa gasa se infecta y el paciente como consecuencia de eso pues presenta unas secuelas o incluso fallece, ¿cierto? Eh, Nos vamos a preguntar, ¿ese es un riesgo inherente del procedimiento? La parotomía. Y entonces vamos a decir, la infección sí, pero la infección derivada de haber dejado una gasa en el cuerpo del paciente no. Y entonces, como hay una culpa, una evidente culpa médica, va a haber responsabilidad a pesar del consentimiento. El consentimiento no evita la responsabilidad médica cuando hay culpas, sino que lo que evita es que el médico se haga responsable de riesgos que no pudo evitar con su actuar, porque ya sabemos que, digamos, todo procedimiento y todo tratamiento médico conlleva esos riesgos.
Por último, muy importante decirlo, digamos antes de terminar la parte del consentimiento, cuando tenemos contratados seguros de responsabilidad civil profesional médica es usual que el diligenciamiento de un documento en donde conste que se hizo la labor de consentimiento informado y la firma por parte del paciente constituyan garantías del contrato de seguro. Es decir, que la aseguradora pueda negar la cobertura e incluso cancelar el contrato de seguro si no se cumple con esta labor de consentimiento. Entonces es súper importante que seamos muy cuidadosos, no solo en hacer las cosas bien como siempre lo tratamos de hacer, porque yo sé que son profesionales excelentes y que siempre tratan de hacer todo de la mejor manera, sino también de tener esa documentación legal que, digamos, hace parte también del manejo ético de la profesión, que es importante en el manejo del paciente, porque el paciente debe tomar decisiones informadas, pero que además nos lleva a unos riesgos en temas de responsabilidad y en temas incluso de cobertura de nuestras empresas. Entonces, fundamental que eso lo tengamos pues como en el radar. Pasemos entonces ahora a hablar de la historia clínica. La historia clínica es ese documento que contiene el registro de las condiciones de salud de los pacientes y los actos médicos que se realizan a los pacientes. La historia clínica es fundamental, importantísima. Yo sé que todos ustedes saben qué es la historia clínica y digamos cómo llevarla, pero lo que quiero aquí, más que profundizar en el tema y tampoco para extenderme demasiado en la presentación, es tal vez hablar un poquito, digamos, de cuáles son los requisitos para un adecuado manejo y cuáles son los riesgos que de pronto en mi práctica profesional como abogada en responsabilidad civil médica veo que se presentan en muchos casos y que son bien delicados para el personal médico que a pesar de haber hecho todo bien, termina siendo muchas veces condenado simplemente por no haber llevado adecuadamente la historia clínica. Entonces, esto es importantísimo. Pues primero es que hay unas normas que regulan cómo se tiene que diligenciar la historia clínica y es pues fundamental conocerlas y digamos guiarse por ellas. El artículo 34 de la ley 23 de 1981, que es el Código de Ética Médica, digamos que establece que la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente y que es un documento privado y sometido a reserva legal, digamos que puede ser conocido por el paciente y por el equipo médico y por terceros previa autorización pues, del paciente y en los casos previstos por la ley. Y luego viene la resolución 1995 de 1999 a decirnos, venga, la historia clínica tiene que cumplir con estos requisitos, con estos presupuestos. Entonces también nos define la historia clínica. También nos dice que la historia clínica tiene que diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin intercalaciones, digamos, entre las atenciones, sin dejar espacios en blanco, sin siglas, que muchas veces es bien complejo para los médicos, digamos, hacerlo con las palabras completas y nos hemos acostumbrado, digamos, a las siglas o a expresar, digamos, mucho más corto diagnóstico por DX y bueno, todos los demás siglas que utilizamos, lo ideal es que en la historia clínica, digamos, que se exprese todo de la manera más clara posible y sin utilizar siglas. La anotación, cada anotación tiene que llevar fecha y hora en la que se realiza y nombre completo y firma del autor de la misma. Fundamental que cumplamos, digamos, con esos requisitos. Obviamente, pues tenemos todas unas normas ahora de digitalización de la historia clínica, en donde, digamos, la firma ya es una firma digital, no hay ningún inconveniente con eso, lo que necesitamos es que se pueda determinar a qué hora se prestó el servicio, qué se hizo y quién fue la persona que tuvo a cargo, digamos, esa prestación. Las historias clínicas, digamos que tienen además unos requisitos de venir numeradas en una forma consecutiva, de identificar adecuadamente el usuario, de contener, digamos, unos registros específicos y también, además de los registros específicos, pues todo lo que, digamos, escribimos en la historia clínica, unos anexos y dentro de los anexos están, digamos, todo lo que son los documentos que sirven de sustento legal, técnico y científico a las acciones realizadas. Entonces, todo lo que son formatos de referencia y contrarreferencia, autorizaciones de órdenes y procedimientos médicos, todo lo que son, por ejemplo, las lecturas de los exámenes diagnósticos por ejemplo, de los paraclínicos, etcétera, deben constar en la historia clínica. Entonces, es fundamental que cumplamos con todo eso porque del adecuado manejo de la historia clínica, como les decía al principio, depende que podamos defendernos adecuadamente y demostrar que todo lo hicimos bien cuando en efecto todo lo hemos hecho bien.
La historia clínica tiene unas características y digamos que esas características son pues, que la historia clínica debe cumplir con una característica de integralidad, y eso significa que debe contemplar todas las actuaciones que se realizan respecto de un paciente. Todas las actuaciones deben constar en la historia clínica. La resolución incluso nos habla de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud. Eh, Incluso pues como de todas las fases de atención en salud, etcétera. Secuencialidad, es decir, la historia clínica debe tener un orden cronológico en las atenciones. Las notas retrospectivas son bien delicadas en términos de responsabilidad civil, porque nos dejan una situación en donde el juez no tiene la claridad de cuándo fue que se prestó ese servicio. Entonces, súper importante. Racionalidad científica, y es que la historia clínica debe mostrar cuáles fueron las investigaciones que hicimos, debe mostrar cuáles fueron las sospechas que tuvimos, en qué se basaron esas impresiones diagnósticas o sospechas, qué exámenes diagnósticos ordenamos para tratar de determinar cuál era el diagnóstico, por ejemplo, del paciente, cuáles fueron los resultados de esas ayudas diagnósticas y de esos paraclínicos que de pronto se practicaron, por qué se toma la decisión de realizar un procedimiento y no otro, o un tratamiento y no otro, por qué se descarta una opción que de acuerdo con la literatura médica de pronto es más el gold standard para, digamos, una situación específica, una patología específica. ¿Por qué no tomamos la decisión de hacer eso, sino otra cosa distinta? Entonces, digamos que todo eso debe quedar plasmado en la historia clínica. Las decisiones que tomamos como profesionales médicos y las explicaciones de por qué no otras, pues eso debe quedar plasmado. El plan de manejo también claramente. La historia clínica debe estar disponible, y entonces ahí hay unas reglas de conservación. La historia clínica se tiene que conservar durante 20 años después de la última atención médica a un paciente, y la historia clínica debe cumplir con los criterios de oportunidad, y es lo que yo les decía, los registros en la historia clínica deben ser simultáneos o inmediatamente posteriores a la prestación del servicio. Las notas retrospectivas son supremamente complejas, entonces cada vez que atendamos al paciente, dejar la historia, dejar la nota, dejarla claramente pues como suscrita por el médico tratante. Y digamos que además de eso hay algo bien importante, y es, ojo con el copy-paste. Se han acostumbrado mucho al copy-paste en las historias clínicas y a copiar la nota anterior y la nota anterior y la nota anterior, y resulta que copiamos unos errores que hay veces nos salen muy caros. Y les pongo un ejemplo muy puntual. Tengo un caso en este momento en donde, digamos, a la paciente se le realizó un procedimiento, y en la historia clínica el procedimiento que quedó es un procedimiento distinto. Y lo copiaron 20 veces en la historia clínica, y yo le pregunto al asegurado, ¿usted cómo va a hacer para demostrar que usted 20 veces en la historia clínica dijo que le iba a hacer una cirugía A cuando le hizo una cirugía B? Son parecidas, sí, son parecidas, pero son distintas, y digamos que de lo distinto se deriva el daño por el que se está reclamando. Entonces es supremamente importante, digamos, tratar de evitar el copy-paste para minimizar los errores. Bueno, acceso a la historia clínica. ¿Quiénes tienen acceso a la historia clínica? Pues en principio el usuario, el equipo de salud, las autoridades judiciales y de salud en los casos, digamos, previstos en la ley, y las demás personas a las que la ley autoriza, o sea, normalmente, por ejemplo, los familiares de un paciente fallecido, siempre y cuando logren probar la legitimación en la causa, es decir, con el registro civil, pues logren probar su parentesco con la persona fallecida. Les decía, pues les hablaba de la retención y tiempo de conservación, y les decía que son 20 años. Yo creo que aquí no vale la pena profundizar pues mucho en ese tema, porque normalmente, digamos, de eso se encargan las clínicas, pero cuando tenemos consultorios particulares y demás, es muy importante que tengamos esa historia clínica 20 años, mínimo 5 años en el archivo de gestión del prestador de salud, y luego, digamos, que sí pueden estar en un archivo general y solicitarse en caso de requerirse. Bueno, con eso, digamos que le doy paso a las conclusiones, y las conclusiones, pues, digamos que se derivan de resumir lo que de pronto hemos conversado, y es la importancia del adecuado manejo de la historia clínica y del consentimiento desde el punto de vista médico también, porque para los pacientes es muy importante, digamos, tener su derecho a la información, poder saber qué le van a hacer, cuáles son los riesgos y asumirlos conscientemente. No solamente eso, sino también tener una historia clínica completa que le permita, por ejemplo, cuando se mueve entre prestadores del servicio, que los otros prestadores del servicio de salud puedan identificar
verificar cuáles son los procedimientos que se han hecho, cuáles son los tratamientos que se han adelantado y tomar decisiones y poder llegar, digamos, a diagnósticos adecuados de acuerdo con la historia, pero también de acuerdo al riesgo legal. El riesgo legal es muy importante cuando no se lleva en debida forma el consentimiento informado de la historia clínica. Entonces es súper importante porque conlleva unos riesgos muy grandes. Y por último, como les decía, el adecuado manejo de la historia clínica y del consentimiento informado son garantías del seguro de responsabilidad civil de los médicos. Entonces pasará en algunos casos que si no se cumple con ese adecuado manejo de la historia clínica, pues no se les dé cobertura a esos casos. Entonces, es pues como eso lo que yo venía a contarles hoy. Espero pues como que esto sea de utilidad porque yo creo que hay veces estos complementos son importantes para entender que no solamente basta pues digamos hacer las cosas bien como les decía, sino que hay veces hay que documentar que hicimos las cosas bien, hay que poder probar que hicimos las cosas bien y también al paciente hay que documentarle lo que se le hizo para que pueda, digamos, tener a futuro una información completa que por los términos técnicos en que se hacen, pues es difícil de otra manera llegar a ello. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Yo espero pues que esto que venimos conversando haya sido de utilidad y bueno, también pues agradezco a la universidad y a Promédico la invitación en la noche de hoy y quedo pendiente si de pronto hay alguna inquietud o comentario que quieran que revisemos. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Sé que pues todos estuvimos muy atentos y son charlas y capacitaciones muy, pero muy interesantes. Sé que pues a ellos como médicos en todo esto pues conocen un poquito más. Le agradecemos mucho su participación. De mi parte también en el chat dejé mi número de teléfono por si de pronto tienen algún otro conocimiento, alguna duda. Yo sé que usted está a disposición también de poderlos ayudar. Muchísimas gracias a todos por participar y pues no sé si de pronto alguien quiera pues dar algún comentario,